De la mano de CD Projekt Red nos llega una de las mejores entregas hasta ahora en lo que se refiere a juegos de rol, The Witcher 3: The Wild Hunt. Una peculiaridad es que el juego está basado en las novelas del polaco Andrzej Sapkowski, que tienen como protagonista al mismo personaje. Antes de comenzar a meternos bien en el juego, queremos avisarles que son un público horrible. Dale, eso no está en el guión, idiota. Vamos a perder público. Bueno, borrar, se puede borrar, ¿no? Sí. Sí, dale. Antes de comenzar a meternos bien en el juego, queremos avisar que no vamos a adentrarnos en los dos juegos que le preceden, así como también que podría llegar a tener algún que otro pequeño spoil. Están avisados. The Witcher 3 nos pone nuevamente en la piel de nuestro brujo favorito, Geralt of Rivia, un brujo bastante malhumorado, fachero y rudo que no para de levantar minitas a palear monstruos y hacerse famoso en toda la tierra. Esta vez con un mundo abierto más grande que todo de Elder Scrolls 5, Skyrim, incluso con todos sus DLCs. Una locura realmente. Este universo es totalmente rico, lleno de historias, rumores y leyendas. Un mundo que, aunque parezca que no, se asemeja muchísimo con nuestro mundo real. Básicamente por la discriminación que existe entre las diferentes razas, culturas y creencias. Las diferencias de clases sociales se sienten a flor de piel, respetando paradigmas de la vida real. Es decir, es muy probable que te cruces gente pobre que no sabe leer, así como también gente de clase alta que suele ser bastante irrespetuosa y se lleva al mundo por delante. Es acá donde rápidamente vas a notar que el punto más fuerte en este juego es quizás su narrativa y su historia. Nuestra aventura va a comenzar con un viejo Geralt atormentado por pesadillas y la necesidad de encontrar al viejo amor de su vida, Yennefer, una hechicera ultra poderosa que además está más buena que encontrarte una valija llena de dólares. El objetivo principal va a ser el de encontrar a algo así como la hija de Geralt, que tiene unos poderes bastante desubicados y es perseguida por la Wild Hunt o cacería salvaje, un grupo de elfos bastante rudos que pueden cabalgar entre mundos. Sin adentrarnos más en qué sucede en la historia, porque obvio no queremos spoilearte, te vamos a contar qué es un brujo en este universo. En esta tierra donde por razones que no vamos a revelarte, jugá la saga, jugala. Pará, calmate. ¿No que se está yendo la gente? Sí, bueno, perdón. En esta tierra donde la gente es azotada por criaturas de todo tipo, y por azotada me refiero a ciudades enteras masacradas e incontables muertes y profanidades, surgió la necesidad de crear guerreros sobrenaturales para poder enfrentar a estos peligros. Es aquí donde seleccionan a una camada de niños que son sometidos a todo tipo de tratamientos y entrenamientos muy fuertes en diferentes escuelas, como la Escuela del Lobo. Los aspirantes a brujos son sometidos a intensos procesos alquímicos y absorción de compuestos mutágenos, transformando a estos nenes en mutantes, razón por la cual son terriblemente discriminados, aunque no todos los nenes sobreviven. Este entrenamiento provoca que los niños tengan poderes más allá de los humanos, como ser más fuertes, más veloces, tener sentidos ultra desarrollados como el olfato o la vista o la audición, esterilidad y longevidad, entre otros beneficios. Es por eso que nuestro viejo Geralt actúa como un mercenario, un cazador de monstruos y detective. Sí, es detective. En esta entrega vamos a poder abusar de los sentidos de olfato y deducción que tiene nuestro brujo. De esta manera vamos a poder rastrear pisadas, huellas de sangre, cuentas abiertas en el exterior y todas esas cosas. El juego es muy largo y si nos metemos a hacer las otras 300 quests secundarias, vamos a estar mucho tiempo jugándolo. Cada quest, a diferencia de muchos otros títulos, es una historia rica con un trasfondo sociocultural. También contamos con un minijuego llamado Gwent, un juego de cartas bastante pedorro y adictivo que te va a chupar un par de horas de tu vida. El juego realmente nos adentra en el mundo, saliendo de las cuestiones personales de Geralt, es decir, la historia principal. Acá vamos a poder ejercer nuestra profesión, la de cazar monstruos por dinero. No existen quests que se repitan, son todos casos distintos y en algunos vamos a tener que resolver misterios, mientras que en otros vamos a cazar diversas criaturas haciendo uso de la profesión de cazamonstruos. Para cazar las criaturas, y por qué no humanos también, vamos a combatirlos con un arsenal de armas un poco reducido, pero no por eso malo o incompleto. Geralt cuenta con 2 espadas, una de plata que es más efectiva contra las criaturas y una de hierro que es más efectiva contra humanos. Además de esto contamos con diversas pociones alquímicas
preparados especiales como bombas y una ballesta que en realidad apesta. En cuanto a la alquimia y preparativos, vamos a encontrar y recolectar todo tipo de hierbas, cueros y restos de animales para realizar estos preparativos. Recordemos que los brujos son expertos en alquimia y les gusta jugar a ser bartenders. No conforme con esto, contamos con quizás una de las cosas más emblemáticas de la saga, las señales. Si bien los brujos no pueden realizar hechizos y magias tan poderosos como las brujas y hechiceras, pueden lanzar señales, que son pequeños vestigios de magia que ayudan muchísimo en el combate. Con estas señales vamos a poder desde colocar trampas, lanzar ráfagas de viento, pequeñas oleadas de fuego o hasta controlar la mente de nuestros enemigos, entre otras cosas. La única crítica que tenemos para decir sobre esto es que en los 3 juegos Geralt se mueve como un paralítico con problemas mentales, lo que causa que muchas veces nuestro personaje haga cualquier cosa o se caiga a la verga. Si hay algo que nos gusta mucho es lo de poder decidir. Nuestras acciones y decisiones pueden incidir muchísimo en lo que es el juego, desde que un pueblo entero sucumba a una peste, que una señora termine suicidándose porque no llegó a ver una novela, o hasta podemos hacer que la gente nos tenga odio y nos ataque. Podríamos hacer caer un imperio entero o estallar una guerra civil por error, consecuencias que se ven. Después de tener pueblos devastados, vamos a sorprendernos viendo cómo hay una larga fila de gente intentando entrar a las ciudades amuralladas, pidiendo comida y lamentando su suerte, mientras que los nenes más pequeños corren por los alrededores ajenos a la situación, con una inocencia tan real que asusta. Como todo viejo gruñón, podemos contestar de muy mala manera o simplemente jugar a ser un señor buenón. Las voces del juego están muy bien actuadas. Los mejores idiomas para ser jugados son el polaco y el inglés, el polaco siendo el idioma original. Los efectos de sonido de las criaturas por momentos pueden darte un julepe terrible, sobre todo en esas quests que tenés que investigar lugares abandonados y muy poco iluminados. Estas criaturas pueden ser temibles y si nos metemos en el lugar equivocado podemos morir en un segundo. Cualquier criatura de cualquier nivel nos puede dar una paliza si no jugamos como corresponde o si no aprendemos sus debilidades. Por suerte tenemos el libro del cazador, o el glosario, que conforme vayamos leyendo otros libros y hablando con los distintos NPCs, vamos a ir desbloqueando datos acerca de los monstruos, qué pociones o bombas son muy efectivas o qué señales son más fuertes contra estos bichos. Esto, si bien no es 100% necesario, nos va a ayudar mucho, créanme, mucho en los combates difíciles, sobre todo contra espectros y vampiros mayores. Para mejorar nuestras capacidades de combate, vamos a ir subiendo de nivel, pudiendo mejorar nuestras capacidades de alquimia, defensa o ataque, como mejor se adapte a nuestro estilo de juego. La experiencia se obtiene matando criaturas, completando las casas o por medio de las quests que terminemos. Las locaciones dentro del juego van a determinar muchas cosas, entre ellas el tipo de criaturas que enfrentaremos, la actividad comercial y por sobre todo la fauna y la flora. En esta entrega vamos a recorrer la región de Pontar, White Orchard, Islas Skellige, entre otras, y si tenemos el DLC te puedo decir a la concha de tu madre. Por supuesto, en la región de Skellige, el reinado vikingo compuesto por islas, vamos a nadar muchísimo. En esta entrega podemos nadar y wow, que es un mundo totalmente distinto, decorado a la perfección, con barcos hundidos, algas, criaturas, tesoros, todo lo que pensás encontrarte. Al ser una región nórdica, reinan los pinos y los paisajes típicos es de una región nórdica. En total, las regiones suman un aproximado de 160 kilómetros cuadrados, algo que no hace falta decir es una locura. Es 4 veces más grande que Skyrim, 7 veces más grande que el GTA San Andreas y casi tan grande como esta. Para recorrer estas distancias tan enormes vamos a poder optar por viajes rápidos, viajando de aquí para allá, o simplemente usar a nuestro caballo Roach, un caballo fiel. Como si fuera poca distracción, también podemos correr en apuestas de caballos y correr carreras con nuestro corcel paralítico. Las carreras son un embole y Roach es bastante pelotudo, pero también vamos a succionar un par de horas en tu vida inútil con estas carreras. Si te topás con una pequeña planta montando Roach, por más pequeña que sea, va a frenar haciendo que por momentos las travesías a caballo sean un parto anal. Si hay algo que se le puede criticar al juego es la cantidad de bugs que existen, aunque en realidad no afectan mucho al juego, sino que te ofrecen algunas situaciones graciosas, pero que te sacan de la inmersión en el mundo. En fin, The Witcher 3
Es un juego que ha sabido cómo manejarse, cómo sumergirte en un mundo increíblemente trabajado y bien logrado, donde no usamos a un héroe, pero tampoco a un villano. Es el ejemplo perfecto de lo que es ser un humano, donde además se muestran los defectos más horribles de nuestra sociedad actual, como el racismo, la homofobia y el fanatismo religioso. Claramente las luchas desmesuradas por el poder no podían faltar, pero lo más importante es que si el video te gustó, dale like y suscríbete, pero más importante, compartilo. Nos vas a ayudar un montón.